Bien, continuando, los dispositivos para el cambio de herramienta. El cambio de herramienta de trabajo en una máquina con CNC se efectúa de manera totalmente automática. Bueno, déjenme corregir acá, no siempre pasa esto. Eh, para lo cual se utilizan dispositivos de torreta tipo revólver con un número importante de posiciones o estaciones. O sea, esto, posiciones o estaciones, se refiere a un número importante de lugares para colocar las herramientas. O sistemas de cambio denominados magazine. Estos sistemas denominados magazine son tipo una rueda que está por lo general a un costado de la máquina, conectada a la máquina mediante un brazo que se mueve para posicionar la herramienta en su lugar, eh, que consta de una cinta o cadena, como dice ahí, que con el auxilio de agarraderas, lo que le digo el brazo, selecciona la herramienta a emplear de un almacén y la sitúa en posición de trabajo. A ver, acá tenemos algunas imágenes. Este vendría a ser el magazine. ¿Sí? Bueno, el torno de la piedad es distinto nuestro cambio automático de herramientas, es como si fuese un porta herramienta normal de un torno paralelo, y la diferencia que tiene al de torno paralelo común es que eh, se levanta y se selecciona la herramienta eh, que elegimos nosotros en el programa, y o sea, tiene un movimiento automático, ¿sí? De giro del porta herramientas. Tiene la posibilidad de almacenar 4 herramientas. La fresa, en cambio, no tiene portaherramientas ni magazine ni nada, así que la tenemos que cambiar de forma manual. Son muchas las máquinas en las que hay que cambiarlo de forma manual. Eh, las más sofisticadas sí traen este tipo de sistema. Usillos y ejes de trabajo y avances. Los usillos de trabajo en las máquinas con CNC son movidos por los actuadores. Cuando se habla de ejes de trabajo o de rotación, se hace referencia a las máquinas en las cuales la mesa de trabajo o el cabezal del usillo son orientables, pudiendo adoptar distintas posiciones angulares. Tal es el caso de los centros de maquinado o las fresas o algunos tornos verticales con varios montantes. Bueno, acá vemos esta imagen. No todos, como les digo, los que tienen este sistema, ¿sí? Son buenos centros de mecanizado eh, bastante complejos. Y estamos hablando de más de cuatro ejes, ¿sí? Eh, Nosotros lo que vamos a trabajar son en dos ejes el torno CNC, que va a trabajar en el eje X y en el Z, y en tres ejes en la fresadora, que van a ser los ejes X, y Z. Eh, Así que bueno, eso vendría a ser, digamos, para que se entienda un poco cómo se manejan este tema de los CNC. Voy a hacer hincapié ahora voy a buscar acá en la fotocopia que les envié el otro día, el archivo, el videíto, y en las fotocopias que yo le había mandado eh, a ver si me deja, bueno, a ver. Bien, acá está lo que estaba buscando, disculpen, no lo voy a encontrar. Este es el PDF que yo les mandé el otro día, la semana pasada, si no me equivoco, de introducción a la programación. Quería hacer hincapié y explicar un poquito algunos conceptos de este PDF para que queden claros. Eh, bueno, esto es con respecto a fresadora. Esto vamos a aclararlo. El sistema de coordenadas que vamos a utilizar en cuanto al torno son los sistemas de coordenadas cartesianas, ¿sí? Que el sistema de coordenadas cartesianas en el torno va a ser de dos ejes, ¿sí? Como dijimos, era el eje X y el eje Z. O sea, vamos a trabajar en el plano. Eh, y bien, bueno, acá esto es para fresador con el sistema, con este sistema el punto
destino se especifica mediante las coordenadas x y z del punto. En nuestro caso vendría a ser x y z. Esto es para expresar ahora. Vamos a tener, hay dos tipos de sistema de coordenadas, o dos tipos de establecer la posición de un punto en el espacio. Tenemos el tipo absoluto o el tipo incremental. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el absoluto y el incremental? Bueno, ahora la vamos a describir. En el absoluto se establece la posición en el espacio o en el plano del punto mediante la distancia respecto al punto de origen de coordenadas o cero de pieza. Por ejemplo, mi punto B, que muestra acá en la imagen, tiene coordenadas x, 10 y 20 y z 0 porque está en el plano xy. Acá lo que me está diciendo es que está en el eje X corrido 10 unidades respecto al 0 y en el eje Y está corrido 20 unidades respecto a mi punto 0. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar en claro esto. En el sistema de coordenadas cartesiana, en el método absoluto, mi punto va a estar referido siempre al 0 de coordenadas o al 0 pieza. En cambio, en el incremental, mi punto, ¿sí? Mi origen va a ir cambiando de acuerdo al movimiento que voy haciendo. Ahora paso a explicar esto que estoy diciendo. En el incremental, el origen de este sistema se restablece para cada movimiento de la herramienta. Esto es lo que le decía. Después de cualquier desplazamiento habrá un nuevo origen, es decir, para cualquier punto alcanzado por la herramienta, el origen de las coordenadas pasa a estar en el punto alcanzado. Todas las medidas se hacen a través de la distancia a desplazarse. Si la herramienta se desplaza desde un punto A hacia B, dos puntos cualesquiera, las coordenadas a programarse serán las distintas entre los dos puntos medidas en X y Z. Entonces, acá lo que me está diciendo que mi punto de origen, ¿sí?, se va a restablecer por cada movimiento de la herramienta. Obviamente, el primer movimiento que voy a hacer, digamos, va a estar referido al origen o al cero de pieza. Pero ya en el segundo movimiento, o el segundo punto que voy a querer definir, ya va a estar, ya se me va a cambiar el origen hacia el último punto en el que se paró la herramienta. Paso a explicar esta imagen. Fíjense. Supongamos que la herramienta estaba acá en el punto 0. ¿Sí? Mi punto A, ¿sí?, las coordenadas de mi punto A van a ser no me las especifica acá, pero sería 0 de X, porque está en el plano YZ, 30 de Y, ¿sí?, y 10 de Z. O sea, eso sería el punto A, ¿sí?, el primer movimiento. Si la herramienta estaba acá y se fue hasta el punto A, las coordenadas del punto A, tanto en incrementales como en absolutas, van a ser iguales, ¿sí?, porque van a estar referidas a donde inició la herramienta, que va a ser en mi punto, en mi cero de pieza, digamos, que vendría a ser el cero de coordenadas. Ahora bien, yo quiero definir el punto B, que acá es donde vamos a encontrar la diferencia entre incremental y absoluta. Si yo quiero definir mi punto B, el incremental, mi origen deja de ser este de acá, el 0 de X, 0 de Z y 0 de Y, y pasa a ser el punto A. O sea que mi origen ahora se restableció al punto A para llegar al punto B. Entonces, las coordenadas del punto B van a ser de X, va a ser 40 porque me muevo 40 unidades, ¿sí?, en el eje X. De Y va a ser menos 30. ¿Por qué menos 30? Porque me muevo
30 unidades hacia la izquierda, ¿sí? En mi eje Y. Y en Z va a ser menos 10, acá está mal, es menos 10, porque me voy a mover 10 unidades hacia abajo, ¿sí? En mi eje Z. O sea, que es como si yo trazara mi nuevo origen en este punto A. O sea, como si generaría una línea acá en mi punto A, tac, tac, y este fuese mi nuevo origen, ¿sí? Espero que se haya entendido. De todas formas vamos a hacer más ejemplos en la clase que viene para reforzar esta diferencia entre absolutas e incrementales. Cabe aclarar que después cada uno va a utilizar el método que mejor les resulte, ¿sí? Ya sea absoluta o incremental. Por lo general se utiliza absoluta, siempre referido al cero de pieza para la programación. Pero bueno, en torno también es más común también mechar un poco con lo que es incremental. A veces es más conveniente o más fácil de programar el incremental, y en la programación de torno, a diferencia de la fresa, nos da la posibilidad de interactuar, digamos, con los dos sistemas, tanto absolutas como incrementales, que con la fresa no. Si arrancamos a programar con el sistema absoluto, tenemos que seguir con el sistema absoluto, salvo que pongamos un código G que me cambie de sistema. Bueno, es un poco más complejo. En el torno es un poco más sencillo utilizar los dos sistemas. Pero bueno, no los quiero marear tanto con esto. Simplemente que entiendan la diferencia. Por favor, consúltenme o díganme, no entendí nada. Por favor, explícame de nuevo, porque la verdad que no te entendí nada. Y no hay problema, yo lo explico de nuevo. Igual no se asusten. Esto va a ser algo muy cotidiano, digamos, utilizar estos sistemas en cuanto a la programación. Así que lo vamos a ir puliendo, digamos. Este es el inicio, no se asusten. Vamos a utilizar esto siempre, así que va a ser, digamos, como algo, ahora tal vez parece algo difícil, pero de acá a 2 semanas va a ser una pavada para ustedes, a 2 semanas o lo que sea. Bueno, después tenemos el sistema de coordenadas polares, que por ahora no lo vamos a utilizar. O sea, sí lo vamos a utilizar, pero digo, por ahora no vamos a entrar en detalle en eso. Lo que quiero explicar en la clase de hoy, lo último que quiero explicar es este tema de la ubicación, del punto cero de la pieza, que está por acá. Acá, puntos de origen de pieza y origen de máquina. Esto es importante, digamos, en cuanto a la programación, y dice que hasta ahora se han visto los sistemas de coordenadas y orígenes o puntos de referencia de cada sistema sobre papel, pero cuando se tenga que trasladar al trabajo en máquina, será necesario conocer dónde está ubicado la pieza con respecto a la máquina y a las herramientas. Entonces, el origen de máquina o cero de máquina. Para poder mecanizar es necesario tener un punto fijo en algún lugar desde donde poder referenciar los datos. Este punto se llama origen o cero de máquina y lo fija el fabricante de la misma. En las instrucciones que le solicita al fabricante debe venir indicada su ubicación. Bueno, el cero de máquina no es tan necesario, porque no lo vamos a utilizar tanto. Lo que sí es necesario es el cero de pieza. Al iniciar la programación de una pieza, el programador debe conocer desde dónde referenciar todas las medidas de dicha pieza. Esto es muy importante. Antes de iniciar la programación tenemos que fijar el cero de pieza. Ese punto de referencia se llama cero de pieza y es el programador quien decide cuál será su ubicación. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer al indicar un proceso de programación y mecanizado es determinar el cero pieza. En el torno, nosotros el cero de pieza lo vamos a tener siempre acá, digamos, en el centro del cilindro que vamos a colocar en el plato, ¿sí? Eso quiero que lo tengan en cuenta y aclarárselo, porque eso va a ser así. Bueno, no me queda mucho tiempo. Por la clase de hoy, eso es todo. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, ya saben, me consultan. Mañana vamos a seguir con esto.
¿sí? Les mando un abrazo.